Hola y muy buen martes. Antes de sumergirnos en el análisis de hoy, un agradecimiento rápido a Broker 360, que hace posible esta conversación. Están en Argentina y gestiona seguros de todo tipo: coche, hogar, comercio, vamos, lo que se necesite. Todos sus datos de contacto están en la descripción. Gracias por vuestro apoyo. Bueno, hoy es 17 de febrero de 2026 y vamos a analizar a fondo una transformación que está redefiniendo el mercado de renta variable en Estados Unidos. Los informes de las grandes mesas de estrategia, como JP Morgan o Morgan Stanley, le han puesto un nombre que suena a casi evento histórico: la gran rotación. Es un nombre muy apropiado, la verdad, porque lo que estamos presenciando es un verdadero seísmo bajo la superficie. Después de 3 años en los que el mercado parecía tener un único motor, el de los gigantes tecnológicos sin la euforia por la inteligencia artificial, Totalmente. es como si el foco de un gran teatro que ha estado iluminando a un solo actor, de repente empezara a moverse por todo el escenario. Me gusta mucho esa analogía. Así que nuestra misión hoy es entender exactamente qué es esta gran rotación, por qué está ocurriendo justo ahora y, lo más importante, qué implicaciones tiene. Tenemos sobre la mesa análisis muy detallados, datos de mercado y los informes de estrategia que mencionábamos. Vamos a desgranarlo. Vamos allá. Vale, para entender la magnitud del cambio, hay que poner en perspectiva de dónde venimos. Los últimos años han sido la era del dominio absoluto de los llamados 7 magníficos: Microsoft, Nvidia, Meta, Amazon, Apple, Google y Tesla. Su peso en el S&P 500 llegó a ser tan desproporcionado que el rendimiento del índice era, en esencia, el rendimiento de estas 7 empresas. Exactamente. Llegaron a representar casi 1/3 del valor total del índice. Una barbaridad. Pero lo que marcan los datos de inicio de 2026 es una erosión de ese liderazgo. Las ganancias del mercado se están ensanchando, se están democratizando, por así decirlo. Ya no depende todo de ellos. Ya no. De hecho, los flujos de capital están migrando de forma muy visible hacia sectores que habían estado, pues, un poco olvidados. Los cíclicos, como el industrial, los defensivos, y, de forma muy notable, hacia empresas de pequeña capitalización. Las famosas small caps. Eso es. Compañías con un valor de mercado más reducido que los gigantes habituales, pero que a menudo tienen un mayor potencial de crecimiento, especialmente cuando la economía real se activa. Y esta rotación no es una teoría, ¿eh? Se ven los números de forma contundente. Y hay un dato en uno de los informes que es demoledor. El sector de la energía, representado por el ETF XLE, El XLE. es el líder absoluto en lo que va de año. Acumula una ganancia del 21% hasta mediados de febrero. Y aquí viene lo más curioso: lo ha hecho sin que el precio del petróleo se haya disparado. Lo cual es muy, muy significativo. Sugiere que el movimiento no es pura especulación sobre el precio del crudo, sino que los inversores están valorando factores internos del sector. Como la eficiencia. Mejoras en la eficiencia operativa, disciplina de capital, demanda estructural. Es una señal de fortaleza real, no un rebote pasajero. El mercado está comprando fundamentales, no solo la materia prima. De acuerdo. Esto nos lleva al punto donde la trama se complica y se pone realmente interesante. Mientras el índice S&P 500 en su conjunto sigue marcando máximos históricos, hay señales preocupantes bajo el capó, como dice uno de los analistas. El concepto clave aquí es la divergencia. Exacto. Una divergencia es una de las señales de alerta más clásicas del análisis técnico. Ocurre cuando el índice general sube, pero sus líderes históricos, los que se supone que tiran del carro, no le acompañan. Claro. Es como si el tren siguiera avanzando por la inercia, pero la locomotora estuviera echando humo y perdiendo potencia. Y los datos que tenemos son muy claros al respecto. Si tomamos un índice que agrupe a los 7 magníficos, pero dando a cada uno el mismo peso, para que Nvidia no lo domine todo, El índice Equal Weighted, eso es, vemos que ese índice no está ni cerca de sus máximos. No está confirmando la subida del S&P 500. y si lo miramos empresa por empresa, el cuadro es aún más revelador. De los 7, a día de hoy, solo Google cotiza en máximos históricos. Solo Google. Solo Google. Los otros 6, que juntos siguen siendo más del 28% del S&P 500, están de media un 15% por debajo de sus propios récords. Apple, Microsoft, la propia Nvidia, todos hicieron cumbre a finales de 2025 y desde entonces no han podido seguir el ritmo del mercado general. Es una desconexión brutal. El índice sube, pero 6 de sus 7 componentes más importantes no.
Y esta divergencia no se limita solo a la tecnología, ¿verdad? Los informes señalan patrones similares en otros activos que se consideran de alto riesgo. Así es, y esto es lo que hace que el patrón sea más preocupante. Bitcoin, por ejemplo, que a menudo actúa como un canario en la mina para el apetito por el riesgo. Un buen termómetro. Un termómetro perfecto. Alcanzó su máximo hace unos 3 meses y desde entonces ha caído más de un 40%. Y todo esto mientras la bolsa seguía subiendo. Es un patrón inquietantemente similar al que vimos a finales de 2021, justo antes de la gran corrección de mercado de 2022. Es un eco de un pasado no muy lejano. Un eco muy claro. Y no solo eso, incluso el sector financiero, a través del ETF XLF, que tuvo un rally espectacular desde abril de 2025, muestra ahora signos de agotamiento. ¿También? Ha llegado a una zona de resistencia técnica muy importante y parece que le cuesta seguir subiendo. O sea, tenemos a los antiguos líderes tecnológicos flaqueando, a los activos de más riesgo cayendo y a sectores clave como el financiero perdiendo impulso. Vale. Entonces tenemos un mercado que sube, pero con sus líderes tradicionales mostrando un agotamiento evidente. Es un panorama complejo. Vamos a seguir desgranándolo para entender qué lo está causando. Pero antes de meternos en la nueva arquitectura macroeconómica que explica todo esto, un breve apunte. Si este análisis está resultando útil, recordamos que una suscripción al canal o un me gusta son de gran ayuda para que el proyecto siga adelante. En la descripción se pueden encontrar 2 enlaces, uno a nuestro patrocinador Broker360 y otro a PayPal para quien desee apoyar el proyecto con el simbólico importe de un café. Agradecemos enormemente el apoyo. Retomando el hilo, la pregunta es obligada. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado para provocar esta rotación tan drástica? Los informes coinciden en que no es un simple ajuste técnico o una toma de beneficios, es una respuesta a una arquitectura macroeconómica completamente nueva. Correcto. Estamos saliendo de una era definida por la política monetaria y entrando en una definida por el activismo fiscal. Un informe de JP Morgan Asset Management lo describe con una frase muy potente. Estamos añadiendo más y más combustible a una locomotora económica que ya está sana. Es una imagen muy gráfica. Es que es algo sin precedentes. Nunca antes, fuera de una recesión profunda o una guerra, habíamos visto déficits fiscales de esta magnitud combinados con expectativas de recortes de tipos de interés. Y no hablamos de estímulos abstractos. Es dinero muy concreto que va a llegar al bolsillo de la gente y a las empresas, ¿no? Exacto. En Estados Unidos, a principios de este 2026, los ciudadanos empezarán a recibir los reembolsos de impuestos de la nueva ley fiscal, la que se conoce popularmente como el One Big Beautiful Bill. Sí, y en Europa la dinámica es similar con el enorme gasto en defensa e infraestructuras anunciado especialmente por Alemania. Claro. Todo ese dinero no va a parar a valoraciones estratosféricas de empresas de software, va a parar a la economía real, a comprar coches, a reformar casas, a construir puentes, a fabricar munición, impulsa a las empresas industriales, a las de materiales básicos, a la energía. Y todo esto ocurre en un mundo que ha cambiado de forma fundamental. El dinero ya no es gratis. Ese es el otro gran pilar del cambio. La Reserva Federal parece que va a estabilizar los tipos de interés en torno al 3,5%. Un nivel que no es ni restrictivo ni expansivo, pero desde luego no es cero. Y con el nombramiento del nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, previsto para mayo, el mercado espera un enfoque más pragmático. A los inversores a ser mucho más rigurosos con las valoraciones. Ya no vale solo con una buena historia de crecimiento futuro. Se acabó el cheque en blanco. ¿Se acabó? Ahora se buscan beneficios tangibles, activos reales en el balance y, sobre todo, poder de fijación de precios. La capacidad de una empresa para subir sus precios y proteger sus márgenes. Entendido. Entonces, si el dinero está saliendo de la megatecnología y la macroeconomía favorece a la economía real, la pregunta es, ¿cuáles son exactamente los nuevos destinos? Ya hemos hablado de la energía, que es el caso más claro. ¿Qué más está atrayendo capital? Pues como apuntábamos antes, los sectores clave son los industriales y los de materiales. Pero el gran protagonista, según subraya un análisis de Morgan Stanley, son las small caps. Estas empresas de pequeña capitalización están superando de forma consistente al S&P 500 en 2026. Se benefician por partida doble. A ver. Por un lado, su exposición a la economía real es mucho mayor. Por otro, un entorno de tipos de interés más bajos, aunque no sean cero, les facilita mucho más la financiación. ¿Y fuera de Estados Unidos? Uno de los informes de JP Morgan dedica una sección entera a Sudamérica. Sí. Argumenta que, en un mundo fragmentado y en competencia por los recursos, la región es clave.
Es una de las ideas más interesantes de todos los informes, de verdad. El argumento es que en este nuevo orden mundial, más fragmentado y con una competencia feroz por los recursos, Sudamérica pasa de ser una región de riesgo a ser una región estratégica. Posee los recursos críticos para las dos grandes revoluciones de nuestro tiempo. La transición energética y la inteligencia artificial. Exactamente. Para la transición energética necesitas cobre a expuertas, y ahí tienes a Chile y Perú como líderes mundiales. Necesitas litio para las baterías. Chile y Argentina. Y ahí están, Chile y Argentina en el llamado Triángulo del Litio. Para la revolución de la IA, además de energía, necesitas plata para ciertos componentes, y ahí destacan Perú y México. Son las materias primas del futuro. Son los materiales que el mundo necesita sí o sí para electrificarse y para construir los centros de datos que alimentan la IA. Y el punto clave del informe, más allá de los recursos, es a qué precio se puede comprar esa exposición estratégica. Ahí está el quid de la cuestión. La valoración. Mientras que los mercados de acciones de Estados Unidos y Asia cotizan cerca del percentil 90 de su historia, O sea, históricamente caros. muy caros, la renta variable latinoamericana cotiza en el percentil 30. Está relativamente barata. Por lo tanto, el informe lo plantea como una oportunidad única. Claro. Comprar una cobertura contra el riesgo geopolítico y una exposición directa a los grandes temas de futuro a un precio atractivo. Es poseer lo que el mundo necesita a un coste razonable. Bien. Con todas estas piezas sobre la mesa, la debilidad de los antiguos líderes, el nuevo entorno macro y los nuevos destinos del capital, ¿cuál es el escenario más probable que dibujan las fuentes para el resto del año? El escenario base, al que uno de los informes le asigna una probabilidad del 60%, lo han bautizado como el gran ensanchamiento, the Great Broadening. El gran ensanchamiento. La idea es que la rotación que estamos viendo continúa, pero de una forma ordenada y selectiva. La tecnología de gran capitalización deja de caer a medida que sus valoraciones se ajustan, pero ya no lidera el mercado. El liderazgo, el alfa o rendimiento superior, lo toman de forma clara las small caps, los industriales y la energía. Lo que significa que el S&P 500 como índice podría seguir subiendo. De hecho, una de las proyecciones es bastante optimista. Apunta a un objetivo de 7.600 puntos para final de año. Sí. Pero lo interesante sería cómo llega ahí. No sería arrastrado por 7 empresas, sino impulsado por las otras 493. El mercado se ensancha, se vuelve más sano. Más robusto. Y eso exige un cambio de mentalidad en la estrategia. Se acabó la era de comprar cualquier cosa con la etiqueta tecnología y esperar que suba sin más. La clave ahora es la paciencia táctica y el rigor en el análisis. El rendimiento superior se encontrará en empresas con activos tangibles, con poder de fijación de precios y que sean usuarias inteligentes de la tecnología, no necesariamente en las creadoras de esa tecnología. Entonces, para resumir todo lo que hemos visto, hay una analogía muy potente en uno de los análisis de JP Morgan. Anima a permanecer en el tren del riesgo mientras se le siga añadiendo combustible, pero siendo muy conscientes de elegir el vagón con cuidado. Es una imagen perfecta para el momento actual. El combustible es todo este estímulo fiscal y monetario sin precedentes que sigue fluyendo. El tren, que es el mercado, sigue en marcha. Y probablemente siga avanzando. Probablemente. Pero si los gigantes tecnológicos han sido el vagón de primera clase durante años y ahora vemos señales de que puede tener problemas, quizás sea prudente buscar asiento en otro, un vagón de industriales, uno de energía o el de las pequeñas empresas, que parece que empieza a coger velocidad. Y esto nos deja una pregunta final para la reflexión, una que los propios informes plantean. Toda esta liquidez masiva, todo este combustible que se está inyectando en el sistema, tiene que ir a alguna parte. Tiene que acabar en algún sitio. La historia económica sugiere dos posibles consecuencias principales. O bien alimenta la inflación de los precios al consumo, la de la cesta de la compra, como vimos en los años 70. O bien crea burbujas en los precios de los activos, como las acciones o el inmobiliario, como ocurrió en los 90 con las .com. La gran pregunta es, ¿cuál de los dos caminos estamos tomando ahora mismo? Y con esa pregunta sobre el destino final de toda esta liquidez, cerramos nuestro análisis de hoy. Esperamos que esta inmersión en la gran rotación haya sido útil y haya ofrecido nuevas perspectivas. Agradecemos una vez más a Broker 360 por hacer posible este encuentro. Nos reencontramos muy pronto. Y recordamos una última vez que los enlaces a nuestro patrocinador y a PayPal están en la descripción para quien desea apoyar el proyecto. Gracias de nuevo.